Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a Cielo Urano. Mi nombre es Lucas y en este video voy a estar hablando del eclipse solar que va a estar ocurriendo en el signo de Leo precisamente ahora, el día 12 de agosto, en el grado 20 y 8 minutos de dicho signo. Antes de meterme de lleno, me parece importante dedicar un pequeño momento a hablar de qué significan los eclipses. En la antigüedad los eclipses solares y lunares y también las lunaciones eran analizados casi exclusivamente a nivel político, social, económico o incluso también religioso. Los astrólogos de la época utilizaban estos eventos para predecirle al rey, al sultán o a quienes estuvieran gobernando en una determinada región qué acontecimientos podían llegar a surgir y también como un método paliativo para proteger a quienes estaban al mando. Por eso en un principio los eclipses tenían una connotación bastante negativa, incluso casi catastrófica. Hay que pensar que en los lugares en donde era visible este evento, el sol desaparecía del cielo o la luna de noche se teñía de rojo. Era un evento que era sorpresivo, ¿no? Y que marcaba una cierta disrupción. Con el correr del tiempo y simplificando la historia astrológica también, llegamos a una astrología más contemporánea o moderna, si se quiere. Estas definiciones catastróficas se fue edulcorando o resignificando. Hoy en día no solo podemos hacer lecturas a nivel mundano, analizando los gobernantes, países o regiones, sino que también podemos bajar este análisis a nuestra propia carta natal y ver cómo este tipo de eventos nos atraviesa de manera personal. Si les interesa un enfoque más político y mundano, si se quiere, les voy a dejar el link en la descripción del video de la primera quincena de agosto donde profundizo en eso. Hoy el enfoque va a ser distinto y vamos a ir más a lo personal. Y para eso, así como en la antigüedad los astrólogos tenían ciertas técnicas reservadas para quienes podían pagar un análisis a medida, hoy vamos a compartir algunas de estas herramientas para que ustedes mismos también puedan descubrir o analizar cómo puede llegar a afectar este eclipse según sus propias cartas natales. Ahora bien, antes de ir signo por signo, tenemos que tener en cuenta algunos elementos. Por un lado, para identificar en qué área de nuestra vida va a repercutir este eclipse y por otro, algo igual importante, si este eclipse realmente nos va a afectar o no, porque no todos los tránsitos ni todas las lunaciones, y en este caso los eclipses, generan un evento palpable en nuestra vida. Empecemos por uno de los puntos, cómo saber dónde nos va a impactar. Uno de los elementos va a ser la dodecatemoria. La dodecatemoria es la subdivisión de un signo, es decir, sus 30 grados, en 12 partes iguales. Cada una de estas partes nos va a dar 2 grados y medio. La forma en la que se disponen estos 2 grados y medios o estas 12 partes va a comenzar con el signo en cuestión, ¿no? Por ejemplo, Aries, los primeros 2 grados y medios va a corresponder a Aries, luego Tauro, Géminis, Cáncer y así sucesivamente siguiendo el orden. De cualquier manera, en este momento están viendo un esquema, un cuadro que hice para que lo puedan entender mejor a través de la gráfica. En este caso, el eclipse ocurre en el grado 20 y 8 minutos de Leo, que va a corresponder a lo de Catemoria de Aries. Este dato es importante porque nos va a permitir agregarle un detalle mucho más personal y específico a la lectura del eclipse, indicándonos áreas ocultas o subyacentes que pueden tener algún impacto en nuestras vidas. Otro de los elementos va a ser la luminaria, es decir, el sol o la luna. Pero acá hay un matiz importante. No todos tenemos que prestar atención a la misma luminaria. Esto va a depender de la secta de nuestra carta natal. Si tenemos una carta diurna, es decir, el sol se encuentra por encima del ascendente en la parte superior de la carta, que vamos a tener que prestarle atención a nuestro signo solar. Si por el contrario el sol se encuentra por debajo del horizonte, nuestra carta va a ser nocturna. En este caso, el foco va a estar dado por nuestro signo lunar. Una vez identificada nuestra luminaria de secta, vamos a derivar desde ese signo hasta el signo en donde ocurre el eclipse para saber qué casa se activa. El otro elemento, y es el elemento o lo más popular que se suele hacer, es poner el foco en el ascendente y este nos va a servir como punto de partida para saber en qué casa ocurre el eclipse, por lo tanto en qué área de nuestra vida se va a sentir los efectos con mayor fuerza. Ahora bien, eso podemos ponerlo en general, ¿no? Pero la parte más importante es saber si realmente un eclipse o una luminaria nos puede llegar a afectar generando algún evento significativo. Y acá hay algunas condiciones que tenemos que tener en cuenta.
En primer lugar, si el eclipse cae en alguno de los cuatro ángulos de nuestra carta, es decir, la casa 1, las 10, las 7 o la 4, ya que estas casas concentran mayor poder y suelen generar cambios más bruscos y evidentes. En segundo lugar, si este eclipse ocurre en alguna casa angular a nuestra luminaria de SEC. Y en tercer lugar, si nos encontramos transitando un año de profección o de Firdaria, donde el Sol o la Luna, según corresponda, se encuentran activos como regentes de dicho periodo. Cuanto más de estos puntos se cumplan en nuestra propia carta natal, más probabilidades hay de que este eclipse se traduzca en un evento concreto, palpable o significativo en nuestras vidas, y no solo en un tránsito que pase desapercibido. De cualquier manera, también voy a estar dejando por escrito, en este momento lo están leyendo, a los diferentes puntos a tener en cuenta. Espero haber sido bastante explicativo. Sé que es complejo y es difícil, pero vamos a ir poco a poco. Con todo esto en mente, ahora sí nos dirigimos, vamos a ir signo por signo para que puedas identificar exactamente cómo y dónde puede llegar a impactar este eclipse. Muy bien, para aquellos que tengan el Sol o la Luna, o si quieren también el ascendente en el signo de Aries, este eclipse va a estar ocurriendo en la casa 5. La casa 5 es tradicionalmente, se la llamaba la buena fortuna, es una casa que va a estar regida por Venus, es una casa que también va a tener ciertos significados que rodean a el embarazo, a los hijos, al romance, al placer, también al arte, a todo aquello que genera disfrute y expresión. Es una casa que también habla del juego, ya sea del azar o también el juego que implica algo deportivo o el expresarse a través del movimiento. Cuando un eclipse solar ocurre en esta casa, no se trata de un tránsito tan suave, sino más bien un punto de inflexión en donde puede manifestar el inicio o el cierre de alguna historia de amor, de algún proyecto creativo que nace con bastante fuerza y también algún evento relacionado tal vez si tienen hijos, algún evento relacionado con la procreación o por qué no la crianza, ¿no? Por otro lado, al ocurrir este eclipse en la casa 5 no es una casa angular, pero bueno, si tenemos a Leo en esta ocasión activo como signo del año, ahí sí podríamos decir que las temáticas pueden llegar a tener algún tipo de evento disruptivo, ¿no? A su vez, va a enlazar con la casa 1. Recordemos que la dodecatemoria es Aries y Aries está en la casa 1. Por lo tanto, cualquier temática de la expresión, de, como dijimos, del sexo, de la creatividad, de las parejas, del juego, va a tener un efecto en nuestra forma de ver al mundo, nuestra personalidad, nuestros manerismos, cómo nos presentamos físicamente y también puede llegar a tener un cierto efecto en nuestra salud física. Por otro lado, no hay que olvidar que están teniendo también un tránsito de Saturno por la casa 1, que es un tránsito muy importante, que puede llegar a hablar también de diferente reestructuración en lo que respecta a la salud física y a la vitalidad del mí. Ahora bien, nos dirigimos a Tauro, el Sol o la Luna en Tauro o el ascendente. Vamos a tener que este eclipse va a ocurrir en la casa 4. Es una casa angular, por lo tanto, para aquellas personas que tengan ascendente en Tauro, este eclipse va a ser importante. La casa 4 es una de las casas angulares, es la más profunda de todas. Habla del hogar, de la casa, de la familia, habla de los padres en un sentido más clásico y también en un sentido más específico habla de la figura paterna. Es la tierra, los cimientos, es el principio y el fin de todas las cosas, como se describía en las tradiciones antiguas. Un eclipse en este sector puede llegar a generar un cierto sacudón a las raíces, ¿no? Podemos llegar a esperar ciertas mudanzas, cambios en la estructura familiar, algo relacionado también a la salud de algún progenitor, la venta o la adquisición de alguna propiedad o simplemente la sensación de que el suelo bajo nuestros pies necesita algún cambio profundo, ¿no? Es una de las casas más profundas que hablan del secreto, hablan de la parte más íntima de uno, la parte en donde uno más se resguarda, y también es una casa que se lo relaciona con lo oculto, con los secretos, ¿no? La decatemoria va a estar activando la casa 12 si tenemos un ascendente en Tauro. Y esto es interesante porque también la casa 12 podemos decir que tiene una sensación o tiene una característica similar a la casa 4. Sin embargo, la casa 12 es una casa oscura de la carta, asociada más bien al encierro, al oculto, muchas veces también al autosaboteo, los procesos
que aún no llegan a la conciencia plena. Es una casa que también habla de cierto sentimiento de auto boicoteo, ¿no? Que la combinación con esta casa y con este sector y la casa 4 tiene un componente invisible importante. Puede tratarse de algún secreto familiar que puede llegar a salir a la luz, algún duelo no resuelto, también la necesidad genuina de retiro y de soledad a aquellos lugares más íntimos, más profundos. Este movimiento que comienza en la parte más, en nuestras raíces, en nuestros pies, va a tener un efecto en un lugar en el cual no tenemos mucho control, que es la casa 12. La casa 12 no es una de las casas más positivas. Hoy en día tiene un resurgimiento un tanto más asociado con el inconsciente. Incluso es una casa espiritual que sí, obviamente, tiene esta connotación y hay que prestar atención. Además también de viajes, es una casa que habla de ciertos movimientos, no muy placenteros, pero sí habla de movimientos, pero también trayendo de la astrología un tanto más tradicional, tiene estas características de auto boicoteo o de ser nuestro propio enemigo muchas veces. También es la casa, antiguamente se la conocía como la de los enemigos ocultos. La casa 7 es el enemigo que nosotros vemos venir, ¿no? En el cual también nos permite defendernos, posicionarnos. La casa 12 es aquel que habla a nuestras espaldas y que no tenemos formas de defendernos o de posicionarnos, ¿no? Por lo tanto, hay cierta no previsión ante los eventos que pueden llegar a surgir y esto hace que no podamos generar una cierta táctica a la hora de posicionarnos. Para ver algo más bien positivo, el tránsito de Saturno que está sucediendo, y creo que es importante, en Aries está ocurriendo en esta casa, ¿no? Y es una de las casas en donde Saturno es la casa más negativa y Saturno encuentra cierto regocijo en esta casa, en este sector, porque tiene ciertas temáticas que comparten. A su vez, Saturno da ciertas ventajas. Por lo tanto, creo que es un eclipse en el cual, si tenemos la oportunidad de conectarnos con el silencio, con la soledad y con la meditación, estos pueden llegar a ser un buen aliado a la hora de, para poder ordenar aquellos pensamientos que pueden llegar a tener tintes un tanto destructivos. Muy bien, ahora pasamos para aquellos que tengan el Sol o la Luna o el ascendente en el signo de Géminis. Este eclipse va a estar ocurriendo en sus casas 3. La casa 3 es conocida como la casa de los hermanos, pero también es la casa de los vecinos, de los desplazamientos cortos y de los viajes, y de toda forma de comunicación, ya sea cartas, mensajes de textos, incluso rumores o el habla misma. Es la casa del día a día, de lo mundano, de las costumbres. También va a estar muy conectada con las creencias espirituales y con esas costumbres culturales cotidianas que terminan formando parte de nuestra práctica espiritual del día a día. Un eclipse en este sector suele traer noticias que no esperábamos o cambios en la relación con familiares cercanos o vecinos. También puede verse reflejado en el entorno por el cual transitamos habitualmente. Esto puede ser el barrio, las calles que caminamos todos los días o los medios de transporte que utilizamos. También puede llegar a generar ciertas mudanzas o movimientos de corto alcance. Otra posibilidad es un giro en la forma en la que nos expresamos o nos comunicamos en nuestro entorno inmediato. En definitiva, la casa 3 es una casa de rutinas y un eclipse que viene a cortar con la rutina puede llegar a generar ciertos disgustos, cierta sensación de corte con lo cotidiano. Ahora bien, si sumamos la dodecatemoria, el foco de atención se traslada a la casa 11, la casa de la buena fortuna. La casa 11 es una casa superior regida por Júpiter. Comúnmente se la asocia con las amistades, aunque no está de más aclarar que la casa 3 también habla de las amistades, así como la 7. Por eso, en este eclipse en particular, la temática de los vínculos y los amigos va a estar más que enfocada no solo por la casa 11, sino también en combinación con ambos espacios. La casa 11 tiene un enfoque más colectivo, habla de la red de contactos, de colegas, de aquellas personas que sostienen nuestra vida pública. También habla de las esperanzas, por lo que tiene una connotación bastante positiva. Es una de las casas más benéficas de la carta y una casa de ascenso, aunque todavía no de culminación. Es un sector que habla de buenas redes de contacto, de colegas que nos ayudan, de buenos consejeros, de aquellos que trabajan a nuestro favor. Y de una forma más abstracta habla de esperanzas, de sueños y de ilusiones. Teniendo en cuenta todo esto, podemos ver que este eclipse va a tener repercusión en un ámbito familiar rutinario, en cómo nos movemos, cómo nos comunicamos, en nuestras creencias, y que esa repercusión puede trasladarse también a las alianzas, a grupos, a redes sociales, al lugar que ocupamos dentro de la comunidad. Podemos esperar un evento pequeño y concreto
pero que puede llegar a tener un impacto mucho mayor. Por eso no hay que subestimar la forma en la que nos rodeamos, en la forma en la que hablamos y nos movemos con las personas en este periodo, ya que puede sembrarse allí alguna alianza, algún proyecto, tal vez generar una cierta crisis, cambiar nuestra forma de ver las cosas e incluso un cierto quiebre en nuestras propias esperanzas. Me animo a decir de igual manera que es una de las posiciones menos catastróficas dentro de todas las posibilidades del eclipse. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Saturno ya está transitando por la casa 11 y lo traigo a colación porque siendo esta una casa, como dijimos, de sueños y de aspiraciones, puede que tengamos una visión o un sentimiento un tanto pesimista al respecto. Este eclipse puede marcar o subrayar ese sentimiento generando algún evento en nuestro entorno cercano que tenga repercusión sobre esa expresión un poco más apática o apagada. Muy bien, dejamos atrás a Géminis y pasamos a el Sol o la Luna en Cáncer o el ascendente en dicho signo. Para aquellas personas que tengan como ascendente a Cáncer o alguna de las luminarias en este signo, este eclipse va a estar ocurriendo en la casa 2. La casa 2 rige los recursos, las ganancias, las posesiones personales, el sentido más básico de sustento material que tenemos cada uno. Si tenemos que asociarlo a personas, también puede llegar a regir a aquellos consejeros más cercanos o aquellos que nos sostienen en primera persona. Tiene un sentido bastante material, habla de los objetos de los cuales nos valemos del día a día, aquellos ingresos en los cuales nos sostiene también a nosotros mismos. Un eclipse en esta casa puede llegar a traer cambios financieros notorios, un ingreso importante, también, ¿por qué no?, un gasto inesperado o alguna revisión profunda de nuestros valores en torno al dinero y a cómo valoramos aquello que consideramos propio. No hablamos solo de lo económico, del dinero físico, sino también de aquellos objetos a los que les damos un valor particular y de la forma en la que nos relacionamos con ello. Esto puede reflejarse, por ejemplo, en algún gasto importante que aparece como innecesario, pero que termina tomando un rol preponderante en nuestras vidas y que modifica un poco nuestra economía. Ahora bien, si sumamos la dodecatemoria, el foco de este eclipse se traslada a la casa 10, el medio cielo. La casa 10 es la cúspide más elevada de la carta y es una de las casas más importantes junto con la casa 1. Esta conexión con lo financiero, con el valor propio, con aquello que modifica nuestra autopercepción, se ve reflejada también en nuestra vida pública, en la profesión, en la reputación, en el estatus. Este eclipse sugiere que los asuntos de nuestras finanzas no van a estar aislados de aquello que rodea nuestra carrera o a lo que nos dedicamos, incluso aquello por lo que somos reconocidos en sociedad, más allá del trabajo en sí. Esto puede derivar en la búsqueda de un cambio, en dejar algún tipo de trabajo atrás, en algún ascenso o movimiento de nuestra vida laboral o en alguna revalorización real de cómo nos sustentamos. También podemos leerlo del lado inverso. Cómo nos sentimos respecto a nuestro propio valor va a determinar qué tan lejos estamos dispuestos a llegar en nuestra vida pública o aquello que soñamos concretar. Vale la pena mencionar también que Saturno viene transitando por la casa 10, revalorizando la forma en la que nos presentamos ante la sociedad y también trayendo cierta crisis en el trabajo. Y esto obviamente es una historia que ya viene transitando y vivimos conviviendo junto con el tránsito de Saturno por la casa 10. Por último, y creo que es mucho más importante también, vamos a tener otro movimiento bastante importante a tener en cuenta, que es el tránsito de Marte por la casa 1, por el signo de Cáncer. Este ingreso es relevante porque Marte se encuentra en mala calidad en el signo de Cáncer, se encuentra en caída, trayendo cierta disconformidad y emociones un tanto revoltosas. Es necesario controlar este tipo de emociones lo más que se pueda, ya que Marte no suele administrar muy bien lo que siente en este signo. Podemos sentirnos un poco más irascibles y esto puede reflejarse incluso en el cuerpo a través de la somatización de ciertas emociones. Conviene tener un cierto cuidado con el estómago, con el pecho, con las irritaciones, las fiebres, inflamaciones y también con la ira, elementos asociados a este planeta. En resumen, este eclipse tiene un fuerte énfasis en lo económico, poniendo el foco en la casa 2 de manera primordial, que va a repercutir directamente en nuestra vida pública, reflejado en la casa 10. Además, subrayo la particularidad de este ascendente, que es el tránsito de Cáncer por un punto muy importante que es la casa 1. Muy bien, dejamos atrás a Cáncer y nos dirigimos ahora a Leo. Para aquellas personas que tengan el Sol, la Luna o el ascendente en este signo, está de más decirlo, pero este eclipse va a ser bastante importante e interesante
a la hora de prestar atención, ya que va a estar ocurriendo directamente en la casa uno. La casa uno es la vida misma, representa nuestro cuerpo, nuestra vitalidad, nuestro carácter, la imagen que proyectamos ante el mundo. También habla de nuestra salud física, en la forma en la que nos expresamos y nos comunicamos. Es el ángulo o la casa más personal de todos. El ascendente es el punto donde nos podemos ver reflejados y nos representa a nosotros mismos. Ptolomeo ya la consideraba, junto con el medio cielo, uno de los lugares más importantes donde se concentra mucho poder y donde los eventos toman cierta corporealidad. Un eclipse ocurriendo en la casa uno tiene su intensidad, ya que suele coincidir con cambios físicos notables o con una crisis o renovación de identidad. Vale la pena prestar atención también a las cuestiones relacionadas con la salud, tanto físicas como también psicológicas. Es el inicio de una etapa completamente distinta, una crisis que deriva en una etapa nueva que puede verse reflejado en nuestra expresión, en nuestra vitalidad, pero también a nivel de personalidad, podríamos decir. Este cambio no es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana, sino algo que se va a ir desarrollando y que ya se viene desarrollando a través del tiempo, por lo que es necesario, creo, prestar la atención. Ahora bien, si le sumamos la dodecatemoria, el foco se traslada o tiene repercusión en la casa 9, donde se encuentra Aries. La casa 9 es la casa del sol, la casa de la filosofía, de la religión, de los viajes pocos comunes. Se la suele asociar con los viajes largos, con la educación superior, ya sea un nivel universitario, o con ese tipo de conocimiento que no forma parte de nuestro día a día. Hago hincapié en los viajes, no necesariamente en el sentido de distancias o de viaje al exterior, que sí puede estar significado por la casa 9, pero también aquellos movimientos que no forman parte de nuestra rutina habitual. Si hay algún desplazamiento que no estaba previsto, entra dentro de esta casa. Hago esta aclaración porque no todos tenemos la posibilidad de viajar al exterior. La casa 9 es también una casa muy espiritual, relacionada con la religión, con las creencias, con filosofías, incluso también con la astrología. Son todas aquellas actividades que implican pensar, filosofar o la búsqueda de una verdad superior. Es una casa de revelaciones y también una casa de sueños. Esta conexión entre la casa 1 y la 9 me parece bastante evidente. Puede verse reflejado en algún viaje, en algún cambio de perspectiva profundo, en alguna crisis de creencia. Recordemos que Saturno está transitando por esta casa, lo que puede traducirse en un retorno a los estudios, en un volver a rendir o incluso en algún tipo de crisis relacionadas con la carrera que uno está estudiando. También puede manifestarse como una especie de despertar espiritual que nos lleve a redefinir el sentido que le damos a nuestra propia existencia y que puede generar cierta crisis o cambios en nuestras creencias. Por la naturaleza misma de Saturno, me animo a pensar de que se trata más bien de una crisis dentro de alguna práctica o comunidad religiosa de la que ya formamos parte, más que de una ruptura total. Creo que la identidad en este periodo va a estar atada a esas verdades incómodas, esas revelaciones que pueden llegar a surgir a través de la casa 9. Por otro lado, quiero hacer un hincapié en que si hay cuestiones legales en este momento, la casa 9 también rige todo el mundo ligado a las leyes, por lo que es importante prestar atención y sobre todo asesorarse bien. Si puedo dejar un consejo práctico para los y las ascendentes en Leo, creo que hay que dejarse sorprender por aquello que surja en esta búsqueda. Incluso ese sentimiento de inconformidad que puede aparecer en el camino puede terminar siendo la semilla de algo mucho más grande. Muy bien, ahora pasamos a aquellas personas que tengan el Sol o la Luna en Virgo y en su defecto también el ascendente en este signo. Para ustedes este eclipse va a estar ocurriendo en la casa 12. La casa 12 dentro de la tradición es una de las casas más oscuras y entre comillas una de las más temidas en toda la carta natal. La casa 12 habla de encierro, de autosabotaje, también puede hablar de enemigos ocultos, de procesos que trabajan en las sombras antes de llegar a manifestarse abiertamente. Un eclipse en este sector rara vez se siente como un evento externo y claro, más bien se experimenta como algo que se puede movilizar por lo bajo, algo silencioso. De hecho, en la tradición astrológica, la casa 12 representa todo aquello que permanece oculto, restringido, secreto, aquello que todavía no puede ser plenamente comprendido o puesto en acción. En algunos casos incluso puede señalar situaciones que están en un estado prematuro o de desarrollo que aún no han sido reconocidos del todo por nuestra mente consciente.
Es tradicionalmente una casa asociado con la tristeza, muchas veces la angustia, el encierro y también asociado al autosabotaje. Representa aquellos lugares que quedan fuera de la vista pública, vinculados también al aislamiento o la reclusión. Un eclipse en este sector puede presentarse con ciertos efectos un tanto contrarios, un efecto liberador en el que se libera cierto peso o se revela cierta información que estaba resguardada. Muchas veces la casa 12 también está asociado a secretos íntimos. Puede tratarse del cierre de un ciclo de aislamiento o de una crisis producto de este mismo. También la salida a la luz de un miedo que se venía cargando desde hace mucho tiempo, la sensación de estar procesando algo que todavía no se puede terminar de nombrar. Ahora bien, si sumamos la dodecatemoria, el foco se traslada también a la casa 8. Recordemos que Aries se encuentra en esta posición si tenemos ascendente en Virgo. La casa 8 también es otra de las casas complejas y temidas, entre comillas. Habla de pérdidas, habla de herencias, de procesos internos muchas veces profundos. Es una de las llamadas casas oscuras, junto con la 12, la 6 y la 2, en el sentido de que no genera ningún aspecto con el ascendente o que no pueden ver al ascendente. Están de alguna manera fuera del control directo y muchas veces hablan de eventos que nos llegan desde afuera, en el cual no podemos generar cierto control o no tenemos cierto control. La casa 8 también habla de fallecimientos, de cierres o del miedo de enfrentar aquello que se avecina, de cierta crisis y cierto aletargamiento. También es una casa en la cual está influenciada por cuestiones económicas ajenas a nosotros. Creo que si bien es una eclipse importante para quienes tengan esta posición, este ascendente o alguna luminaria, el sol o la luna en el signo de Virgo, este eclipse puede remover información o emociones bastante profundas, complejas. No hablo tanto de transformación, que es una lectura más bien moderna, relacionadas a estas casas, sino el transitar eventos que por momentos pueden llegar a sentirse bastante pesados. Habiendo dicho esto, que puede llegar a sonar bastante extremista, es mucho más probable que no suceda nada en este nivel de profundidad, más bien un cierto sentimiento de incomodidad o de encontrarnos o de sentirnos encerrados dentro de algún tipo de situación. Habiendo dicho esto, es importante, como dije, conocer nuestra propia carta, ver qué elementos pueden ayudarnos a transitar, convivir con este eclipse y también observar diferentes puntos para saber si realmente podemos llegar a estar viviendo algún evento importante en concreto. Si lo llevamos a un plano un poco más cotidiano, esta combinación puede hablar también de la economía, de nuestros socios, parejas, también cuestiones que se relacionan con créditos y deudas. La casa 8 es una casa que habla del dinero prestado, de recursos que no nos pertenecen del todo, por lo tanto, creo que es interesante si tenemos algún tipo de problema o actividad relacionada con deudas o con recursos compartidos, de asesorarse bien y de tomar ciertos recaudos necesarios. Muy bien, ahora continuamos con Libra. Si tenemos el Sol o la Luna en este signo o también el ascendente, este eclipse va a estar ocurriendo en la casa 11, la casa del buen espíritu. En la tradición clásica, esta casa está regida por Júpiter. Es una casa que habla de amistad, de esperanzas, de objetivos a futuro y de los grupos a los que pertenecemos. Un eclipse en este sector suele traer cambios en nuestro círculo social, en amistades que tal vez llegan o que se van, en ciertas crisis con colegas, también proyectos colectivos que se despegan o que directamente se disuelven. Puede generar un replanteamiento profundo y genuino de nuestras esperanzas y idealizaciones que tenemos sobre los proyectos, sobre todo aquellos que tal vez no satisfacen nuestras necesidades más íntimas, nuestra visión o lo que queremos proyectar de nosotros mismos hacia el mundo. Ahora, y en el lado de Catemoria, este eclipse va a estar poniendo el foco en la casa 7, ya que Aries se encuentra allí. La casa 7 es una casa relacionada con el matrimonio, con socios, con empresas, con el otro significativo. También, al igual que la casa 11, habla de amistades. De hecho, ambas casas comparten algo esencial, que es el vínculo con el otro, aunque con diferentes matices. La casa 11 tiene un enfoque más elevado o abarcativo y la casa 7 tiene una connotación mucho más íntima o cercana. Este eclipse entonces no solo va a poner en revisión cómo entrelazamos estos dos planos, nuestra vida social y nuestra vida relacional,
sino que también va a tener cierta necesidad de confirmar o de cuestionar los ámbitos en los que nos movemos junto con las otras personas. Para el ascendente en Libra en particular va a ser muy importante el tránsito de Venus por este signo. Sin embargo, Venus va a estar encerrada entre dos planetas maléficos. Por un lado, Marte, que ingresa en el signo de Cáncer, transitando por la casa 10, generando cierta incomodidad y presión desde lo público, desde nuestra figura ante la sociedad o incluso desde jefes o personas en un cargo superior. Y por el otro lado vamos a tener a Saturno transitando la casa 7 en Aries, generando cierta presión o disconformidad de nuestras relaciones con el otro, ¿por qué no?, en nuestras sociedades o en vínculos de trabajo compartido o amorosos, revelando alguna problemática latente. Con Venus transitando los primeros grados de Libra, encerrada entre estos dos aspectos, creo que le suma un significado extra al eclipse, poniendo el foco en las redes, en las amistades y en nuestras aspiraciones, con efecto rebote directo sobre el otro significativo. De todas formas, Venus en Libra es un tránsito positivo, más allá de los aspectos negativos que pueda llegar a recibir. Es un tránsito en el cual Venus se va a encontrar en su propio domicilio, con mucho poder y una autoestima alta, reconociendo su propia capacidad de equilibrio, de justicia, de darle un valor justo a ambas partes. Saca a relucir la mejor faceta de Venus en Libra, la búsqueda de la armonía en aquellos aspectos donde es más difícil llegar a un acuerdo y donde hay que trabajar la mediación. Esto no significa que Venus en Libra no sea de armas tomar, sino que la justicia y la equidad son un fin, y los librianos suelen hacer lo que sea necesario para llegar a ese punto dentro de las reglas. Tienen sus propias tácticas, tal vez más solapadas, no tan directas ni evidentes, pero con estrategias claras para llegar a acuerdos. Y muchas veces esas estrategias es justamente la sutileza del encanto. En definitiva, este eclipse para los librianos viene en un orden más bien social, más de cara al público. Ahora pasamos a Escorpio. Para aquellas personas que tengan el Sol o la Luna o también el ascendente en este signo, el eclipse va a estar ocurriendo en la casa 10, el medio cielo. Este es el punto más alto, más álgido, el de mayor poder y visibilidad de toda la carta natal. Es un espacio que habla de la profesión, de la reputación, de nuestra figura pública, de cómo nos reconoce la sociedad y también de la autoridad y la posición social que alcanzamos por mérito propio. En la tradición, esta casa habla del empleo, del oficio, de nuestros empleadores y de aquellos que están al mando. Habla del honor, del prestigio, la reputación, el poder, el control y el reconocimiento. También habla de la fama o incluso de la mala fama o la notoriedad pública. Si el eclipse llega a activar de forma desafortunada, puede traer una publicidad no deseada. Tradicionalmente también se le asocia a esta casa con figuras de autoridad como reyes, gobiernos, jueces, la policía, un jefe en el trabajo, cualquier forma de autoridad que tome decisiones y haga cumplir la ley. En un sentido más profundo, habla del deseo de manifestarnos hacia afuera, de dar al mundo aquello que somos. Mientras el fondo del cielo representa nuestras raíces, el medio cielo representa lo que proyectamos hacia nuestra comunidad. Un eclipse en esta casa es, junto con la casa uno de los más determinantes en materia de carrera. Puede traer algún ascenso repentino o bien todo lo contrario, algún tipo de crisis relacionada con la jerarquía en la que nos encontramos. También puede implicar un cambio radical en el rumbo profesional o incluso el reconocimiento público de algo que hasta ahora tenía un carácter más bien privado. Ahora bien, la dodecatemoria para los ascendentes en Escorpio va a estar enfocando la casa 6, ya que allí se encuentra Aries. La casa 6 habla del sacrificio. Muchas veces se la relaciona con el trabajo en subordinación, con la rutina, con el trabajo cotidiano y el esfuerzo. Es una casa compleja porque en la antigüedad estaba asociada a la esclavitud. Hoy en día, obviamente, lo resignificamos y la entendemos más bien como trabajo desde el servicio. Habla de nuestros empleados, si somos jefes o dueños de alguna empresa o emprendimiento, y en un sentido más amplio de todos aquellos que dependen de nosotros o que forman parte de nuestro entorno doméstico. Creo que desde acá podemos trazar una unión clara entre la casa 6 y la casa 10 a través del trabajo, ¿no? El punto de unión. Pero la casa 6 también es tradicionalmente una de las casas más difíciles porque habla de la salud, de la enfermedad, de su condición y su causa. Por eso creo que hay que prestarle bastante atención al cuerpo, a la salud física y a la rutina que tenemos en relación a cómo nos movemos y nos cuidamos. Esta casa, la casa 6, puede hablar de lesiones, de enemistades incluso, y en una lectura más moderna
podemos asociarla también a las mascotas. Así que si tenemos mascotas en nuestras vidas, es probable que este eclipse tenga alguna resonancia en ese sector. En definitiva, tenemos dos casas que se conectan entre sí y esa unión va a estar dada principalmente por el trabajo. El medio cielo a través de la carrera, la praxis y la reputación, y el estatus, y la casa 6 a través de más bien de la subordinación, del servicio, del día a día, de aquello que nos exige un esfuerzo físico concreto. El medio cielo, al igual que la casa 1, la 7 y la 4, son esas casas angulares que suelen pronosticar cambios importantes, el paso de un estadio al otro. Por eso estos cambios, muchas veces visibles justamente por tratarse de la casa 10, van a tener una repercusión directa en todo aquello que hablamos referidos a la casa 6. Ahora pasamos a Sagitario. Si tenemos el Sol, la Luna o el ascendente en este signo, el eclipse va a estar sucediendo en la casa 9. Esta casa rige la filosofía, la religión, los viajes largos, aquellos viajes que están por fuera de nuestra rutina habitual. También rige la educación superior y todas aquellas filosofías o formas de espiritualidad que nos ayudan a buscar un sentido más alto, más allá de lo cotidiano. Un eclipse en este sector suele coincidir con viajes, muchas veces viajes transformadores, con cambios profundos de creencias o crisis en ellas, o con el inicio de algún tipo de estudio, de alguna forma de estudio. Hay un cambio profundo en cómo observamos el mundo, en cómo lo pensamos, y esto puede tener efectos no solamente a nivel mental, sino también a nivel espiritual, en la forma en la que vivimos y observamos el día a día. Es una casa que puede llegar a sonar bastante abstracta, con una connotación mística muy profunda, asociada también con la astrología y con prácticas rituales o mágicas. Ahora bien, si sumamos la decotemoria, el foco se traslada a la casa 5, que es donde se encuentra Aries. La casa 5 es la casa comúnmente de los hijos, de la creatividad, de la crianza, del romance también y del placer. Es una casa llamada la buena fortuna. También habla de la recreación, del sexo, de los pasatiempos, de los hobbies y del arte en sus distintas expresiones creativas. Creo que esta combinación entre ambos espacios puede traer algún cambio de paradigma, un cambio en nuestra visión de vida, en nuestras creencias, que puede llegar a replantearnos cosas no solo desde la paternidad o la maternidad, sino que tenemos hijos a cargo, sino también en nuestra forma de vivir y disfrutar el día a día, de concretar el placer y la creación. Puede tener efectos también en el juego, en cómo pasamos el rato y cómo nos divertimos. Creo que este eclipse puede tener un impacto bastante fuerte, no solamente en la creatividad, sino también en la autoestima y de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, generando preguntas que tal vez a priori pueden llegar a ser incómodas, pero que tienen un carácter profundo y espiritual más que importante. Llevándolo a un plano un poco más mundano, hay que prestar atención si tenemos cuestiones relacionadas con lo legal, ya que la casa 9 está ligado a este ámbito, y la casa 5 por su parte habla también de las apuestas y de las inversiones. Por lo tanto, conviene tener cierto recaudo y cuidado con estas temáticas durante este periodo. Ahora bien, pasamos a Capricornio. Para aquellos que tengan el Sol, la Luna o el ascendente en dicho signo, este eclipse va a estar ocurriendo en la casa 8. La casa 8 es la casa del legado, de la muerte y de las herencias. También es una casa que habla de deudas, de inversiones y que tiene una connotación muy asociada con las crisis y el miedo. Es una de las casas negativas en la astrología, donde implica cierta resistencia a transitar algo que se vuelve inminente. Así como habla de la muerte y del último fin, de la ansiedad que eso puede llegar a generar, también habla de cierre de etapas, de herencias que recibimos de otros y de deudas o inversiones, que es otro punto importante de esta casa. Un eclipse en este sector es relevante porque suele generar cierta disrupción en estas temáticas que no siempre resultan del todo positivas. Puede ser indicativo de alguna crisis que ya se viene gestando en este ámbito. Por eso, como primer consejo, conviene asesorarse bien y tener cierto recaudo, más que nada en la parte económica que envuelve a este sector, a través de las deudas, con las propiedades o con cualquier asunto relacionado a herencias, que en este momento puede volverse bastante evidente. Ahora bien, si sumamos la dodecatemoria, que es la otra casa involucrada, vamos a tener la activación de la casa 4, ya que Aries se encuentra allí. La casa 4 pone el foco en el hogar, en la familia, en nuestras raíces, en los padres en general, pero específicamente en la figura paterna. Es una combinación bastante fuerte si tenemos en cuenta que ya veníamos hablando de miedos y de deudas, y ahora se le suma todo lo relacionado con el ámbito familiar, con lo más privado y lo íntimo, con nuestro hogar, nuestra casa, nuestro propio suelo.
Esto puede reflejarse, por ejemplo, en herencias familiares en un sentido más literal, en cambios de residencia o en algún tipo de pérdida que genere un momento complejo de transitar. Así como sucede con otros signos, creo que este también es un buen momento para prestar atención a aquello que tal vez permanece oculto. El eclipse, a través de la crisis, puede marcar un puntapié positivo para empezar a trabajar en eso que de alguna manera necesitamos dejar ir. Muy bien, ahora seguimos con Acuario. Para aquellas personas que tengan el Sol, la Luna o el ascendente en este signo, este eclipse va a estar ocurriendo en el ángulo de la casa 7, el descendente. Esta casa rige sobre el matrimonio, las sociedades, los socios comerciales, en general al otro significativo, a la persona con la cual nos vinculamos de forma directa y muchas veces de forma íntima. También incluye una cara un poco más sombría, que es la de los enemigos declarados, aquellos con quienes competimos abiertamente. Un eclipse en este sector puede marcar el inicio o el final de alguna relación importante, aunque no necesariamente habla de un final completo, sino de la transformación de la modalidad en la que nos estábamos vinculando con esas personas. También puede implicar un cambio de estado en cómo veníamos compartiendo la vida con ese alguien. Este eclipse pone el foco en el otro. Muchas veces la crisis o la disrupción que trae no proviene de nosotros mismos, sino de esta otra persona. Y eso nos posiciona en un lugar de reacción, de protagonismo casi obligado. Suele ser eventos externos y a nosotros nos toca simplemente responder a ellos. Ahora bien, para ver la dodecatemoria nos dirigimos a la casa 3, que es donde Aries se encuentra. La casa 3 lleva el foco del eclipse hacia la comunicación, el entorno cercano, en cómo nos movilizamos, en cómo pensamos y reaccionamos al ambiente que transitamos. También es una casa que habla de los rituales cotidianos y de las experiencias incluso espirituales, religiosas cercanas del día a día. Rige también a los viajes cortos, la educación primaria y la vinculación con familiares cercanos como hermanos, parientes cercanos, aquellas personas que no son nuestros padres. Podemos esperar entonces algún tipo de conversación decisiva, algún mensaje que puede llegar a cambiar el rumbo de alguna relación, tal vez la intervención de algún pariente cercano o de alguna amistad que termina teniendo una influencia directa en cómo nos desenvolvemos, cómo nos movemos dentro de nuestro entorno. Creo que este eclipse no solo pone la atención en cómo nos relacionamos con el otro, sino también en cómo nos comunicamos eso que sentimos o que necesitamos decir. En definitiva, tenemos activo en primera instancia la casa 7 a través del eclipse, lo que ya marca que este evento, al ocurrir en una casa angular, es bastante movilizador. Por último, pasamos a Piscis. Para aquellas personas que tengan el Sol, la Luna o el ascendente en este signo, este eclipse va a estar ocurriendo en la casa 6. Tradicionalmente, esta casa fue asociada a la mala fortuna, es una casa regida por Marte, y ese nombre un tanto fatalista tiene que ver justamente con que es uno de los sectores que no puede ver al ascendente, es una de las llamadas casas oscuras sobre las que no tenemos demasiado control directo. Rige el trabajo cotidiano, ese que genera un esfuerzo concreto en nuestro día a día. También rige la salud, el servicio y todas esas rutinas que sostienen sin gloria pero con necesidad nuestra vida diaria. Un eclipse en este sector puede traer cambios abruptos en el empleo, revisiones de salud que tal vez ya no se pueden seguir postergando o un replanteo en rutinas y hábitos que hasta ahora dábamos por sentado. Ahora bien, si le sumamos la dodecatemoria, el foco se traslada o tiene repercusión en la casa 2. La casa 2 es la casa de los recursos, de los ingresos, de las posesiones, del valor material y también de los medios a través de los cuales nos sustentamos. La conexión me parece evidente si unimos la casa 6 del trabajo con la 2 de los recursos económicos, podemos esperar cierto cambio o disrupción en el ámbito laboral que a su vez puede repercutir en nuestros hábitos de consumo, en nuestra economía. Puede ser posible también que aparezca algún tipo de problemática relacionada a la salud que nos obliga a replantear cómo administramos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Creo que la lección de fondo entonces es que el cuerpo, el trabajo y el dinero pueden estar profundamente entrelazados bajo este eclipse. Descuidar uno de estos aspectos puede terminar afectando inevitablemente a los otros. Por eso, como consejo diría que hay que prestar atención al cuerpo y a la salud, escuchar el cuerpo y no dudar en buscar ayuda si surge algún tipo de problemática, ya sea obviamente de médicos o de otras personas, si es que aparece también algún inconveniente económico a raíz de esto. Muy bien, con esto ha sido todo por hoy. Sé que fue un recorrido bastante extenso, como dije al principio.
Hay que tener en cuenta varias técnicas de activación, todas tienen que justificarse entre sí para llegar a una conclusión real sobre si este eclipse o cualquier otro evento astrológico puede tener injerencia evidente en nuestras cartas. Cada uno de nosotros va a reaccionar de una manera totalmente distinta, pero esto no quita que podamos prever o al menos tener una cierta idea para anticiparnos a algún tipo de evento si es que llega a suceder. La regla general en la astrología es que en realidad nunca sucede nada, pero nunca está de más prestar atención. Así que bueno, les agradezco por haber llegado hasta acá, los invito a que se suscriban al canal de YouTube y también a que me sigan en Instagram si así lo desean. Les agradezco por su tiempo y nos estaremos reencontrando en un próximo video en Cielos de Urano.